al licenciado Misael Sánchez Barajas. Él es colaborador de Sigma Radio y además es servidor público del municipio de Delicias, pero él en su faceta de colaborador, pensador libre, independiente, que siempre lo ha demostrado, y no pertenecer a ninguna ideología, porque él no tiene ideología, él es pensador libre y eso se lo reconoce la comunidad. Licenciado, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Genaro, y buenos días al auditorio. ¿Qué temas? Hay muchos, ¿verdad? Pero ¿cuál quisieras tocar algo en particular? El tema de hoy, sí, inevitablemente y de manera ineludible en los medios de comunicación, sí, señor. En los comentarios, sí, señor, de café, sí, en los corrillos políticos, dentro de las mismas familias mexicanas, y digo, se hablaba ayer de que era una elección en los Estados Unidos, es una elección globalizada. Te pregunto, ¿qué nos importa aquí en el Molino, en Rosales, a los habitantes, el que gane Barack Obama o Mitt Romney? ¿Nos interesará a los chihuahuenses, nos interesará a todos los mexicanos? ¿Qué implicación tiene? Así nada más de tajo, dinos. ¿Qué implicación que tiene? Son varias implicaciones las que se tienen. Si lo vemos en el marco de la relación bilateral, porque a los Estados Unidos hay que verlo desde dos ópticas fundamentales, inclusive una tercera, dada la vecindad geográfica que tenemos de más de 3.200 kilómetros, poquito más de 200 kilómetros de frontera con el vecino del norte. En el marco, en el concepto multilateral, debemos ver que es la economía número uno del mundo, ¿sí? Es la fuerza militar número uno del planeta, ¿sí? Es la que tiene un Producto Interno Bruto más alto a nivel mundial, que tiene el 23% del Producto Mundial Bruto, o sea, casi una cuarta parte. O sea, una cuarta parte de lo que se produce en el mundo lo producen los Estados Unidos. Los Estados Unidos, ya sea en Estados Unidos o fuera, o con capital norteamericano, los capitales norteamericanos. O sea, por eso es que su nivel de vida es muy alto. Claro. Por eso ellos cobran tan bonito en dólares las horas y se pueden mantener flojeando en las casas, y si no trabajan de todos modos comen y comen bien y creo que les llegan ahí por ahí unos beneficios mensuales. El estado de bienestar, el welfare. Bueno, sí, esto es precisamente lo que hay que analizar desde el punto de vista de las relaciones multilaterales. Ahora, nosotros tenemos una relación comercial con ellos bastante, como digamos, cercana. Creo que el 80% de lo que México llega a producir se vende a Estados Unidos. Así es, el 80%, 78 al 80%. Esa es la dependencia precisamente, ya en el marco de la relación, no solamente bilateral, porque pudiéramos hablar de el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que está vigente desde el 1 de enero de 1994. Pero dependemos totalmente de nuestros vecinos del norte. Así es. O sea, si por ejemplo México se llegase a distanciar de Estados Unidos, no pelear, distanciar, o sea, nos quedaríamos sin poder colocar nuestras mercancías. Sí, y las 2/3 partes, el 67% de las importaciones vienen de Estados Unidos. Los granos, sobre todo los granos, es algo que definitivamente... O sea, si los Estados Unidos nos dejaran de vender los granos a México, empezaríamos a batallar, a pasar hambre. Completamente, o sea, y una dependencia, una dependencia alimentaria, resulta ser el cordón umbilical de una nación. Te pregunto, ¿por qué nosotros, pensadores comunes y corrientes, ciudadanos comunes y corrientes, a veces no comprendemos los vaivenes del mercado? Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué somos dependientes? ¿Por qué nos hemos convertido en dependientes, en este caso de los Estados Unidos o de otros países, en la en la cuestión alimentaria básica? ¿Por qué? Porque esto viene a raíz de las políticas neoliberales
implementadas precisamente por los gobiernos tecnócratas, viene exactamente para ubicarnos desde el año de 1976. Y hay un personaje singular que lamentablemente ha dejado una huella indeleble en el país, Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari era, en 1976, cuando toma posición José Luis Portillo, era jefe de la oficina de crédito en la Secretaría de Hacienda, ¿sí? En la Secretaría de Hacienda, y su jefe era precisamente Miguel de la Madrid, que en 1979 se va como secretario de Programación y Presupuesto, y ahí Salinas de Gortari, y no solo, digo Carlos Salinas de Gortari porque es el mentor, es la cabeza más visible de ese grupo, ¿sí? de tecnócratas de universidades. Tuvimos en el sexenio de López Portillo el sexenio de la riqueza, de la opulencia, pero también de la corrupción. Sí. Las políticas populistas de Luis Echeverría y de José Luis Portillo dejaron al país en bancarrota aquel febrero, del 14 al 18 de febrero, que el peso se fue de 19 a 49 pesos. Sí, ahí se desbancó y salió el peso de las cotizaciones. Bueno, para ilustrar a la gente. Entonces, a partir de entonces los americanos, a través precisamente de los tecnócratas, de Carlos Salinas, de Pedro Aspe Armella, de José Córdoba Montoya, de Ernesto Zedillo, de Jaime Serrapuche, el mismo Guillermo Ortiz Martínez, que fue director del Banco de México, actualmente director de Banorte, de ese grupo de José Ángel Gurría, que actualmente es director general de la OCDE, de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico Mundial. Nada más así, ese grupo de jóvenes formados en los Estados Unidos con ideas económicas y financieras, monetarias, precisamente producto de las políticas que implementa el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las trasladan a México, porque los Estados Unidos, después de la debacle del 82, a través del gobierno mexicano, un gobierno ya dócil de los tecnócratas, de los neoliberales, encabezado por Miguel de la Madrid, y cuyo la eminencia gris detrás del poder durante todo el sexenio de Miguel de la Madrid, que fue Carlos Salinas de Gortari como secretario de Programación y Presupuesto, con todo el equipo de Córdoba Montoya, de Jaime Serrapuche, nos empiezan a implementar las políticas, decían, para llegar a los alimentos, hacia aterrizar los alimentos. A ver, no era rentable. Lo que aprendieron ellos en la Universidad de Harvard, en Stanford, en Berkeley, en Yale, todos ellos dijeron, vamos a aplicarlo en México. Trajeron estas ideas y dijeron, sale más barato comprar la mercancía que se produce en México, los alimentos, el maíz, el frijol, trigo, el arroz, todo, el sorgo. Dijeron, vamos a comprarlo a Estados Unidos, a China, y sale más barato comprarlo que producirlo. Sí, porque adoptaron esa política. Estaba desde los años 80 el trigo en el rango de los 100, 102, 104, 105 dólares la tonelada, cuando en México se producía subsidiada. Sin embargo, vamos a decirlo, la planta productiva de los agricultores mexicanos dicen, somos tan productivos como ellos cuando nos brindan los apoyos suficientes para que entonces se viene esto, en el marco, llegamos al 94, desde el 92, la negociación del Tratado de Libre Comercio de Carlos Salinas con el señor George Bush padre, y nos encadenan porque al suscribir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se pensaba esto, que con las políticas económicas diseñadas para los tres países, para la zona de comercio mundial más grande del mundo, tráfico de mercancías y de personas, ¿sí?, se iban a poder trasladar capitales a México para desarrollar la planta productiva nuestra, hacerla productiva, modernizarla, reconvertirla, ¿sí?, y poder exportarlas, ¿sí?, como decía Carlos Jan González en el 92, 93, que se preocuparon los americanos del Tratado de Libre Comercio cuando muchos economistas mexicanos más nacionalistas, más de izquierda, le decían, cuidado, porque el Tratado de Libre Comercio es como grillete con los americanos. Entonces decían, no, que se preocupen los americanos porque nosotros los vamos a saturar de piñas, y no los hemos saturado de piñas, y tenemos problemas para exportarles en este momento el mismo tomate que los productores agricultores de Florida están ya vetando el ingreso de México
Por lo tanto, esas políticas ahorita las seguiremos comentando. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. ¿Qué implicación tiene lo que voten allá los norteamericanos? ¿Tendrá alguna implicación hacia nosotros? Y bueno, y de ahí nos pasamos a la dependencia que tenemos económicamente como país de los Estados Unidos. Y como economía. Y como economía, ¿verdad? Que es lo más preocupante. Sí, decíamos, por ejemplo, de que hacía una referencia el licenciado Misael Sánchez Barajas, de que los tecnócratas, estos políticos formados en Estados Unidos, en las universidades norteamericanas, bueno, pues aplicaron las medidas que ellos aprendieron allá en las universidades norteamericanas y dijeron, de aquí nos llevamos las teorías económicas, financieras, para aplicarlas en México, sí, y que salga México a ser un país. Desde luego. Pero hemos visto, licenciado, y me da mucha pena decirlo, todas las embarcaciones camaroneras allá en Ensenada varadas, sí. El problema del aguacate que es continuo, el famoso aguacate de Uruapan, Michoacán, que sí, no se le da libre exportación a los estados. El atún, la guerra del atún. Y ahora, por ejemplo, nos sorprende, por ejemplo, oye, sube el gas de repente 25 pesos y no decimos nada. Y luego cuando tratamos tratamos de explicarnos, bueno, ¿por qué si somos un país rico? Y acaba de anunciar el presidente Calderón que un nuevo yacimiento ahí en el Golfo de México y que tenemos petróleo para otros 15 años más. En fin, ¿qué pasa? O sea, nos sometemos, somos como un gobierno totalmente sometido a las políticas internacionales, ¿o por qué tenemos que depender tanto de los precios del gas? A ver, trata de explicarnos, explícanos esto. ¿Por qué? Porque ahí hay un foco rojo que hay que atender. Estamos nosotros importando cada día, sí. Y digo cada día porque es sexualmente cada día, más, ¿sí? Gasolina, diésel, o sea, no la producimos aquí. Vendemos hidrocarburos, vendemos el petróleo crudo y estamos importando, ¿sí? Combustibles para el uso industrial, comercial, ¿sí? ¿Qué sucede? El gas, mientras los americanos en la explotación de sus pozos, ¿sí? Pueden separar el gas y almacenarlo, nosotros lo estamos quemando, ¿sí? En la atmósfera, en las ondas. Eso es algo que el gobierno mexicano del próximo, si algo puede tener de nacionalista, y independientemente de los signos políticos, vamos a decir aquí, la dependencia, las políticas económicas de México desde hace más de 100 años están diseñadas en Washington. Así es, sí, los tecnócratas, para referir algo que en el 93 dijo Salinas de Gortari, siendo presidente de la República, dijo, cuando le hicieron ver los que lo cuestionaban, políticos de la oposición, economistas, que no estaban funcionando las políticas económicas que él consideraba que iban a ser exitosas, aplicadas en México. Dijo, es que ya aplicamos todo el recetario que nos dieron en Estados Unidos y no hemos podido resolver el problema. Es muy sencillo decírselos, hasta el ciudadano que no conoce de cuestiones financieras. No es la misma situación la que prevalece en una economía de punta, ¿sí? En una economía consolidada, en una economía de libre mercado, ¿sí? Con aspectos regulatorios, que la economía mexicana en la que prevalecen criterios, ¿sí? Monopólicos, clientelares, patrimonialistas, ¿sí? En los Estados Unidos, independientemente de lo que suceda, un agricultor, aquí no tenemos ni siquiera dos cosas básicas para desarrollar nuestra agricultura. Cuando termina el sexenio de Fox me platicaba un ingeniero agrónomo aquí, muy conocedor de esto, que nos pidieron los americanos que levantáramos un padrón de dos aspectos, de dos rubros fundamentales: las producciones que se dan en México y los productores, ¿sí? Para saber qué producciones tenemos en Sinaloa, en Zacatecas, en Veracruz, en Chiapas, en Campeche, en Tamaulipas, y quiénes son los productores. No pudimos elaborar un padrón de producciones y de productores para poder saber. Ellos quieren producir papa y tienen 2 o 3 estados que producen papa, otro quiere producir papa. Aquí no es esa vocación, ¿sí? No le permiten, y es una economía libre mercado. ¿Por qué? Porque a los agricultores, ¿sí? A los horticultores, las hortalizas, por decir algo, la papa, les aseguran que
si el año anterior, el ciclo agrícola anterior, tuviera una producción de 7.8 toneladas por hectárea, el seguro al siguiente año les va a asegurar su producción por 7.8. Si la incrementa, si eficientiza y es más productivo, al siguiente año le van a asegurar por 8.4, por 8.5, por 9. Pero si descuida su cultivo y baja su producción a 6, al año siguiente se la van a asegurar por 6. Entonces, se eficientan porque es atractivo. Está asegurado su cultivo, pero está asegurado de acuerdo a la producción que tengan. Sí, está asegurado. En Estados Unidos, como decían, con motivo de la tormenta, del huracán, como se Sandy, que en Estados Unidos todo está asegurado, ¿sí? Y tuvieron el problema en Nueva Jersey de que viven muchos jubilados, muchos pensionados, y sus casas estaban pagadas, entonces nada más el 5% estaba asegurada, y es un problema que van a tener el gobierno norteamericano, sobre todo, y las compañías, para ver cómo le brindan cobertura. Entonces, esto es muy complicado. Lo cierto es que si no implementamos precisamente esa política alimentaria que está pregonando Enrique Peña Nieto, ¿sí?, de darle viabilidad a las vocaciones productivas que tenemos en el campo mexicano. Oye, pero ¿qué impide que no seamos un país nuevamente productor? ¿Hay políticas internacionalistas que evitan que México produzca? No que lo eviten de manera directa, sino que nos imponen parámetros. El Banco Mundial, sí, que es el banco rector, sí, del organismo rector financiero internacional, que es el Fondo Monetario Internacional, nos establecen requisitos, sí, para otorgarnos créditos blandos para destinados a la agricultura, sí, y que si no cumplimos con esos requisitos, no calificamos como cualquier acreedor, cualquier cliente que va a un banco y que no califica y que no es sujeto de crédito. Entonces, al ver en las condiciones en que los mexicanos, en que el campo mexicano, que los productores mexicanos, ¿sí?, se manejan, sus grados de improductividad, ¿sí?, los márgenes de utilidad, los parámetros agronómicos que maneja el FIRA y el Banco de México, ¿sí?, no hacen que califiquen. Entonces, por lo tanto, no son sujetos de crédito para implementar las políticas, ¿sí?, alimentarias a nivel globalizado. No calificamos ¿en qué hemos calificado? Para dar un ejemplo muy claro, en el tomate. El tomate ha sido uno de los productos que el Estado de Sinaloa destacadamente ha producido de manera exitosa durante años, durante décadas, ¿sí?, y ha podido exportarse a los Estados Unidos el aguacate, y dentro del marco del tratado, las piñas, ¿sí?, de Loma Bonita, que ni es loba ni es bonita, ni es de Veracruz, sino es de Oaxaca, ¿verdad? Es en la parte donde se produce. Entonces, los productos, el café de Chiapas, independientemente de que el mejor café de acuerdo con los cafeteros, es el de Colombia, ha tenido mercado. La papaya los americanos son tan sencillos en cuanto a su manejo comercial, sí, se rigen por una sola ley y no hay otra ley que rija en este mercado, la ley de la oferta y la demanda. Necesitan papaya de Chiapas, banana, y la vienen y la piden, abren el mercado y la mejor, desde luego. Bueno, yo te pregunto, ¿qué nos queda hacer nosotros? Bueno, el gobierno tiene que instrumentar una política pública que regrese al pasado de ser un México productor, pero nosotros como ciudadanos, a la gente del campo, ¿qué le queda hacer? Una frase que han utilizado en el mundo globalizado y que recuerdo, que era la frase de Alfredo del Mazo en el 87, cuando luchó por la candidatura del PRI a la presidencia de la República, compitiendo con Carlos Salinas, con Jesús Ibajerto, sí, la reconversión industrial. La reconversión industrial. Si no nos modernizamos, si no somos competitivos en el campo, definitivamente no vamos a poder insertarnos en las economías emergentes en la segunda, ya no en la primera, en la segunda década del siglo XXI. ¿Sí? O nos eficientamos, sí, mecanizamos el campo, las políticas crediticias, sí, el ahorro, el uso eficiente del agua, sí,
los fungicidas, los herbicidas, los fertilizantes, las semillas mejoradas, eso que los agrónomos nos han de dar cátedra sobre eso. O sea, hay que desaparecer esa imagen famosa que tenemos todavía insertada en nuestro cerebro, sí, y que la transmitimos en la televisión y en los videos, donde el famoso arado, donde van los animalitos, y el arado a pie todavía. Eso es. ¿De cuándo es ese sistema Ese sistema es de la época de las primeras décadas del siglo XX, lo vimos en la Revolución Oye, pero sigue saliendo en las imágenes de la televisión, así es. Y en las imágenes del gobierno. ¿Viste? Es que en Chiapas y en otros... En Michoacán, en Guerrero, sí, en Oaxaca, y es funcional en la economía de autoconsumo. Es funcional. Sí, tiene sus bondades en el altiplano mexicano, completamente. Hay otras áreas del país, aquí en el norte, sí, en donde el medio, sí, idóneo es para, sí, producir este tipo de granos. Lo vemos como un referente que hay que voltear a ver. El estado de Sonora, sí, el estado de Sonora es sumamente productivo, y el estado tecnificado. Hacia allá hay que ver. Sí, pues, Chihuahua tiene la energía calorífica envidiable para producir energía a través del calor del desierto, sí. Tenemos todo ese nicho de Ojinaga, de Manuel Benavides, de Camargo, de Saucillo, hasta Jiménez, en un nicho, sí, de producción, de vocación, sí, aquí en la frontera con los Estados Unidos, o sea, utilizando los recursos naturales. Los recursos hay un solo municipio, nada más el Oasis, esos campos menonitas, que ellos son los que se han ido a trabajar ahí. Tenemos en ese territorio del estado de Chihuahua, caben más de 10 países europeos y nuevos detonados de desarrollo, sí, en la misma frontera con los Estados Unidos. Muy bien, pues terminamos. Te agradecemos mucho tu participación, licenciado Misael Sánchez Barajas. Nos ilustras y nos das cuenta de las referencias del pasado, pues para que no perdamos el piso de dónde estamos parados, ¿verdad? Y hacia dónde vamos. Gracias. Inician dos gobiernos, tanto el mexicano como el norteamericano, sí, y esperamos mejores.